Hoy, en Enigma Divino, nos sumergimos en una historia que revela cómo lo pequeño, cuando se entrega con fe, se convierte en eterno. Si esta enseñanza toca tu corazón, escribe la palabra gracias en los comentarios. Que tu gratitud sea parte de este testimonio. El rico que no vio al mendigo. Introducción: un lamento ignorado. En una ciudad donde el brillo del oro competía con el sol, vivía un hombre cuyo tesoro más valioso era, paradójicamente, su mayor vacío. Sin conciencia de lo efímera que es la vida, pensaba que la abundancia de sus riquezas le otorgaría una eternidad de confort. Pero, ¿qué ocurre cuando el alma se enfrenta al reflejo de su propia indiferencia? Al borde de su majestuosa puerta, yacía inmutable un mendigo, invisible para aquellos que miraban sin ver. Este relato es un viaje que explora la conexión rota entre dos almas, impulsándonos a descubrir qué significa realmente ser rico en humanidad. Si estás dispuesto a examinar el verdadero significado de la abundancia, manifiéstalo comentando: estoy preparado. Capítulo 1. El resplandor de lo superficial. En una ciudad que había emergido como un tesoro tallado por la mano del tiempo, bajo cielos teñidos por el crepúsculo, se alzaba la morada de un hombre cuyo exterior brillaba con la luz de riquezas, mas su interior acogía el eco de una vastedad vacía. Este hombre, conocido por su prosperidad en la región, vestía telas que reflejaban los colores del anochecer, y su hogar era un homenaje perpetuo a la opulencia. Las paredes refulgían con la luz de candelabros de oro, y el murmullo de las conversaciones era como una melodía continua que viajaba por los salones. Las noches en su mansión eran un festival de risas, como un coro que desafía el silencio de la medianoche. A su mesa, platos exquisitos se sucedían, elevados sobre manteles de lino que parecían arcas sagradas. Sin embargo, ninguna fuente era más añorada por un alma privada que por aquel cuyo corazón latía en soledad. Sin ser visto, a las puertas del esplendor, yacía un mendigo. Confinado a las sombras, Lázaro aliviaba su hambre con las migajas que caían, invisibles incluso para quienes pisaban con paso ligero. Con cada fiesta, el rico se tornaba más ciego a la realidad que corría paralela a sus días. No había llanto en sus noches, ningún eco perturbador de conciencia, porque su mundo estaba herméticamente sellado con muros de indiferencia. Por las calles transitaban aquellos que lo saludaban con algo más que respeto, le reverenciaban. Era un dios en su microcosmos, inmutable, intocable. Sin embargo, todo lo que resplandecía ante sus ojos no podía iluminar la gran tiniebla que él mismo albergaba en su espíritu. Los caminantes que pasaban frente a su puerta hablaban en susurros del mendigo persistente, cuya suerte parecía estar entrelazada con las noticias de sus miserias. Lázaro, apenas consciente del lujo que le rodeaba, se limitaba a existir. Su alma, aunque en el frío, encontraba calor en la esperanza esquiva de un intercambio, no de riquezas, sino de miradas. Conforme semana tras semana las festividades continuaron, la acumulación de imágenes y risas en la mente del rico se volvía imborrable, eternal. Innumerables eran los tiempos en que la música cubría el aire como un encantamiento, y en cada ocasión, la presencia silenciosa de Lázaro era como un fantasma que se desvanecía en el albor de cada amanecer. Y entonces, un día, el hombre rico se encontró contemplando por una de sus ventanas, no a Lázaro, sino más allá, buscando en los contornos de una ciudad viva un indicio de satisfacción que ni todo su oro podría comprar. Fue en ese instante que sus ojos casi rozaron la figura del mendigo, mas el reconocimiento aún estaba velado. La risa estalló a sus espaldas y él regresó a su banquete, dejándose arrastrar nuevamente por la corriente de su cómoda rutina. Días se tornaron en meses, y la distancia entre el resplandor de la riqueza y la quietud de la necesidad marcaba la frontera de dos mundos que jamás cruzarían sus caminos voluntariamente. El silencio alrededor de Lázaro era la misma melodía que transcribía la historia no contada de una sociedad que había dejado de escuchar. El rico, en su púrpura y lino fino, bebía de copas que prometían el olvido. Comía festines ante hombres que eran meros reflejos de su propio viaje sin propósito, mientras su risa continuaba como un eco inalcanzable. Él vivía en una prisión de cristal barnizada con el oro de una vida que había olvidado el rostro de su propio corazón. Al caer cada noche, el mundo se cerraba como un libro sin leer,
y la página donde Lázaro esperaba era simplemente una parte de una historia que el rico jamás supo que podía comenzar. El contraste se hacía oscuro al caer el ocaso, extendiendo una mano invisible que aguardaba el momento de cerrar un ciclo que ningún banquete satisfaría. Mientras el sol se retiraba, llevándose consigo las sombras del día, las ventanas iluminadas del rico brillaban como joyas en una corona petrificada, sin advertir el misterio que se escondía a su umbral. El tránsito de sus días transcurría tan sólido y tan quebradizo como el cristal fino, casi esperando la mano que habría de abrir el entendimiento con la simplicidad de verlo nunca antes percibido. Y así permaneció el resplandor, sin testigos de la profundidad verdadera, mientras la humanidad, dividida por un umbral, aguardaba el momento en que ojos invisibles serían abiertos, y el mundo de dos desiguales formaran un solo camino hacia el entendimiento mutuo. La verdad había de revelarse, pero el tiempo de aquel quien aún no sabía mirar todavía no había llegado a su conclusión. Capítulo 2. El precio de la ceguera. El zumbido del día se disolvía en la quietud del crepúsculo, esa hora misteriosa en la que la luz acaricia la tierra en un adiós temporal, prometiendo un regreso al amanecer. En su palacio, el rico aún reía y se jactaba de sus logros, sin saber que el destino hilaba ya su próximo atardecer. Sus estancias, decoradas con riquezas sin fin, eran la cáscara vacía de un alma dormida, ajeno a las súplicas mudas de Lázaro, incluso mientras ambos respiraban el mismo aire, separando la opulencia del vacío. Lázaro, el mendigo cuyo cuerpo era un mapa de sufrimiento tallado por el tiempo y la indiferencia, reposaba cada día en la entrada del gran palacio. Allí, donde la piedra del suelo recogía su último aliento cada noche, él esperaba. Observaba el mundo desde su mundo, una vida cuyas riquezas no eran visibles a los ojos que solo miraban, sin ver. El hambre lo había acompañado como un fantasma paciente, pero su espíritu era resistente, habitante del único palacio que el rico jamás conocería, el del contento con lo poco. Esa tarde, mientras el sol pintaba las nubes con colores de ensueño, el delicado hilo que unía el cuerpo de Lázaro a su espíritu comenzó a deshilacharse. Los perros que alguna vez lamieron sus llagas guardaron un inesperado silencio, un tributo a aquel que con tan poco había logrado imprimir bondad en seres no humanos. Lázaro, en su debilidad extrema, dejó caer sus párpados como una cortina que se cierra por última vez. El rumor del viento pareció acunar su paso, una transición serena hacia un refugio prometido. El mundo del rico, sin embargo, permanecía indiferente. La noticia de la muerte de un mendigo no merecía más que un murmullo perdido entre conversaciones triviales. Nadie hizo una pausa, nadie alzó una oración o una lágrima. En el ocaso de esa jornada, Lázaro fue llevado por ángeles a un lugar donde las carencias terrenales eran solo un recuerdo del cual podía desprenderse. El seno de Abraham lo recibió como se recibe a un hijo pródigo, no con reproches sino con amor certero que cubre toda herida. La noche envolvió poco a poco la ciudad, y con ella llegó la cadencia monótona de las estrellas que, como testigos silenciosos, miraban desde su vigía en el cielo. El rico, en el banquete de su autoengrandecimiento, no percibió el vacío que crecía en su propia alma, floreciendo en el espesor de su ignorancia. Afuera, el mundo continuaba girando, una esfera donde cada ser está escrito en el tejido de todos los demás, tan cerca y tan lejos a la vez. Fue solo después, cuando el silencio había reclamado su espacio y las luces del banquete se apagaron una a una, que el vacío en el cual el rico viviría toda su existencia empezó a hacer eco. Un eco de voces y risas que ya no estaban, de una vida que se deslizaba entre sus dedos como arena del desierto. La verdadera ceguera no era la que afectaba sus ojos, sino aquella que había plantado en su corazón, convirtiendo a sus semejantes en sombras sin rostro. Lázaro, mientras tanto, respiraba en la plenitud del amor y la paz. Todo sufrimiento había sido lavado y reemplazado por la luz pura de la comprensión y el abrazo de la eternidad. Cada día que había vivido en la tierra no había sido en vano, sus cicatrices eran emblemas de la perseverancia y fe. Y así el cielo y la tierra se unieron por un breve momento, cuando la paz de Lázaro se reflejó en las lágrimas inadvertidas de las estrellas. El amanecer que siguió no fue anunciado por fanfarria alguna. Era un recordatorio diario de que el ciclo de la vida continúa, entrelazando historias y destinos, visibles e invisibles, en un divino tapiz que solo puede ser contemplado desde el umbral de la eternidad. El rico, en su palacio,
fue dejado con sus riquezas huecas y su grandeza del mundo, sin ver que el mendigo que ignoró caminaba por praderas que él nunca conocería. Este relato de destinos entrelazados es un canto de advertencia y esperanza, una lección intemporal sobre el precio de la ceguera autoimpuesta y la belleza de un espíritu libre. Porque al final, más allá de las fronteras de la carne y el tiempo, lo que realmente importa no es lo que atesoramos, sino a quien elegimos ver con el corazón. Capítulo 3. El despertar en las profundidades. En la penumbra de un reino olvidado donde el aire era denso y pesado, el rico abrió los ojos hacia un entorno que no reconocía, un lugar donde la opulencia no reinaba y las sombras eran el único refugio. Se encontraba rodeado de un murmullo incesante de voces apagadas, aquellas que eran un eco amargo de su vida terrenal ya desvanecida. Frente a él, su realidad era una extensión de oscuridades que no prometían riqueza ni alivio, un abismo insondable que sus riquezas pasadas no podían mitigar. Con la angustia floreciendo en su pecho, alzó la mirada y vislumbró una escena distante, emborronada por una nueva comprensión de su propio vacío. Allí, en el sendero iluminado, se revelaba el regazo de Abraham, como un oasis en medio de su desierto personal. Junto a Abraham, se encontraba Lázaro, el mendigo que recordaba vagamente como una sombra en su puerta. Pero ahora, esa figura humilde brillaba con la paz de un hombre recibiendo consuelo tras una vida de sufrimiento, finalmente comprendido y envuelto en bondad eterna. En un acto desesperado de reconocimiento, el rico gritó, su voz resonando como cristal estremecido, atravesando la distancia entre ellos. «Padre Abraham», suplicó, «ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy agonizando en esta llama». Sus palabras eran un clamor desgarrador que nacía de la conciencia de sus propias elecciones, de las puertas cerradas y de las oportunidades no aprovechadas. Ahora se enfrentaba a las consecuencias inevitables de ignorar el sufrimiento que una vez fue parte de su entorno cotidiano. Abraham respondió, su voz cálida y firme, portadora de una autoridad serena que cortaba con la verdad como un cuchillo. «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú sufres. Además, hay entre nosotros y vosotros un gran abismo establecido, para que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá cruzar acá». El recuerdo de la vida que llevó el rico resurgió en su mente, confrontándole con su falta de compasión, con la ceguera que había sellado su destino. En ese momento de revelaciones crudas, supo que ya era demasiado tarde para cambiar su ahora inalterable destino, así como para deshacer el desprecio cultivado hacia Lázaro y hacia tantos otros que una vez fueron invisible para su mirada filtrada por la soberbia. Entre ellos, un abismo insalvable simbolizaba más que una separación física, era una metáfora del valor irreemplazable de los actos de amor y misericordia no cumplidos, de la debacle de su propio corazón. Las lágrimas no podían borrar lo transcurrido. Su visión se nubló ante el peso de aquella verdad eterna y finalmente comprendida. Estaba encarcelado en un sufrimiento donde la justicia divina hacía eco de las oportunidades perdidas. Cada gota de agua que jamás ofreció se resentía en su ser como una montaña de desconsuelo. Y en su aislamiento, las llamas resonaban como un himno inexorable de su propia creación. Este despertar a las profundidades de su alma era la realización de un viaje nunca antes emprendido, el de entender que, en la vida, cada acto de bondad ignorado dejaba un vacío en los cimientos de su propia eternidad. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta a esta narrativa, y compartir tus propias señales espirituales en los comentarios. Capítulo 4. El clamor de la conciencia. En el vasto abismo del más allá, donde las almas navegan por un mar de lo que fue y lo que nunca será, el rico encontraba acomodo solo en su tormento. El aire allí era pesado como los secretos que había guardado celosamente en vida, y el silencio a su alrededor era tan ensordecedor que parecía conversar con sus pensamientos. Desesperado, alzó su voz, que se convirtió en un susurro agónico, un clamor que buscaba el oído de Abraham, el único refugio que percibía en ese desierto espiritual. «Padre Abraham», comenzó, sus palabras suaves, pero con el peso de 1000 arrepentimientos, «si Lázaro pudiera volver, hablar con mis hermanos, advertirles antes de que sea tarde para ellos también». El aire tembló y el tiempo pareció detenerse cuando Abraham respondió, su voz rebosante de una sabiduría que envuelve y desafía.
Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen, pronunció, cada sílaba una chispa de luz en la oscuridad. El rico, aún ciego tras el velo del sufrimiento, replicó en un intento de profesar un amor tardío, no, padre Abraham, si alguien de entre los muertos fuera a ellos, seguro que se arrepentirían. La esperanza en su tono era un manantial resonante en su desierto de penitencia. Abraham, con una paciencia tejida en las estrellas, respondió con una certeza que cortaba el alma. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque uno resucite de entre los muertos. Sus palabras se asentaron como ecos en el vacío, reflejando la verdad con la que el rico debía reconciliarse. Atrapado en este diálogo eterno, el rico reflexionaba sobre su existencia pasada, cada memoria una marca indeleble en su ser. Sus banquetas doradas, los vestidos de lino fino, las risas que llenaron sus estancias, todo se transformaba en sombras de lo que pudo haber sido. Eran las enseñanzas no atendidas, el amor no ofrecido y las oportunidades perdidas las que ahora configuraban su cárcel. Mientras su espíritu languidecía en aquel lugar de profunda desolación, comenzó a surgir en él una comprensión. No eran las palabras no pronunciadas entre él y Lázaro lo que buscaba reparo, sino todas aquellas palabras pronunciadas pero desoídas, como hilos de seda que nunca tejieron el tejido de su humanidad. Al margen de su angustia, el rico podría escuchar el susurro del silencio, de lo no dicho y no hecho. Los gritos silenciosos de Lázaro, en vida, habían sido testigos de su presencia, su lamento era un himno ignorado, una oración en la lengua del desamparo que el rico nunca aprendería a entender hasta ese momento de introspección amarga. Entre aquellas paredes invisibles, su alma clamó por una redención que sabía no podría alcanzar solo con pedirla. Era un anhelo por una nueva perspectiva, una súplica para que aquellos que aún caminaban por la tierra despertaran a las verdades que él había aprendido demasiado tarde. Este diálogo sutil entre el rico y Abraham era un clamor que resuena por toda la creación, un recordatorio de las consecuencias de la elección deliberada de hacerse sordo a los lamentos de la injusticia y el dolor ajeno, de cultivar una ceguera ante la caridad y el amor verdadero. Y así, la historia del rico no es una condena sin esperanza, sino un faro en la tempestad del egoísmo humano, un llamado a las conciencias dormidas en un mundo que hoy, más que nunca, necesita abrir sus ojos a la luz que emana desde lo profundo del amor incondicional. El sufrimiento del rico era un espejo donde se reflejaba la infinita capacidad del ser humano para redimirse a través del arrepentimiento sincero, para encontrar en el dolor un ancla que les devuelva a las aguas calmas de la compasión y el amor verdadero hacia el otro. El eco del arrepentimiento del rico era un canto que todavía busca resonar en los corazones que aún laten, para advertirles que los verdaderos tesoros no se acumulan en cofres dorados sino en almas en paz. En su eterna penitencia, el rico comenzó a vislumbrar, aunque débilmente, el camino hacia la esperanza de un amor redentor, un sendero que para él ya no significaba la indulgencia de una segunda oportunidad, sino el deseo ardiente de que otros no pisaran sus mismos descaminos. Así, su lamento se convertía en una plegaria constante, un clamor de conciencia que persistirá en la eternidad más allá de su propia existencia. Capítulo 5. Reflexión en el silencio. El infinito murmullo del silencio envolvía al rico, ahora sin nombre, sin títulos ni riquezas que proclamaran su estatus. Allí, en las profundidades, donde la penumbra y el silencio cohabitaban en una danza angustiosa, comprendió que este era el eco de las voces que había elegido ignorar durante su vida. Fue en ese lugar inhóspito donde su mente se transformó en un espejo que reflejaba el lamentable panorama de sus decisiones pasadas. Sus recuerdos, antes adormecidos por los placeres y las alabanzas de la vida terrenal, comenzaron a desfilar ante él con la claridad devastadora de una verdad que no dejaba cabida a la evasión. En esta nueva conciencia, cada rostro que había pasado por alto en su fastuosa existencia emergía vívidamente. Con cada imagen, un dolor agudo perforaba su alma como agujas invisibles, recordándole a Lázaro, aquel mendigo cuya presencia pasaba desapercibida entre los ecos constantes de banquetes y festejos. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? En el abismo de su autocompasión, la pregunta resonaba como un trueno, cada respuesta se escapaba como arena entre sus dedos ansiosos. Quizás la respuesta estaba en la mirada vacía que siempre había lanzado al mundo, una ventana defendida por cortinas de indiferencia cuidadosamente tejidas. La riqueza le había otorgado poder, sí, pero también lo había oscurecido como nubes densas bloquean la luz de un faro en la tormenta.
No había querido ver los ojos suplicantes de aquellos que cruzaban su camino, ni el rostro quebrado de Lázaro, que era como un espejo de su propia humanidad perdida. De repente, las enseñanzas que había oído pero nunca escuchado se revivieron como un alfabeto celestial que prometía paz. En la torpeza de su ignorancia, no había permitido que esas letras brillantes formaran palabras de sabiduría en su corazón. El murmullo ensordecedor de las escrituras, esas verdades que había recibido sin asimilar, resonaba como una melodía a medio recordar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Una lección tan poderosa pero tan ignorada por su ser superficial, dedicada a la obra del oropel en lugar de la realeza del espíritu. En el silencio vasto, incluso la ausencia de sonido tenía peso, un peso que se sentía como la carga de todas aquellas oportunidades de redención que había desvanecido con un gesto displicente. Y mientras reflexionaba, fue como si una voz dulce y familiar, que podría haber sido la misma voz de Lázaro, le hablara desde un rincón perdido de su corazón: no son tus riquezas las que cuentan, sino cómo miras al mundo. Con el alma desnuda, comprendió el error de ver y no observar. De algún modo, incluso en este abismo, la misericordia era posible, aunque fuera en forma de entendimiento tardío. El rico se dio cuenta de que las enseñanzas de Moisés y los profetas, tan mencionadas por Abraham, eran verdaderas guías que, a pesar de su obstinación, seguían tendiendo la mano, como luces eternas en el borde de un precipicio. En un momento de claridad arrepentido, supo que esta era su lección, una lección escrita con amor aún en el más absoluto de los silencios. Quizás, si su voz no podía ser oída, sus pensamientos y reflexiones podrían viajar por los hilos del tiempo, alcanzando a aquellos que aún caminaban sobre la tierra. Que su historia fuera una advertencia y un lamento, un recordatorio y una súplica a la vez. Que aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar encontraran en su travesía una invitación a abrir los ojos y el corazón al mundo que se desplegaba ante ellos, tan lleno de belleza y sufrimiento como de verdades sublimes. Mientras permanecía envuelto en su reflexión, el rico no estaba solo, pues cada lágrima derramada por su remordimiento se convirtió en una estrella brillante en el vasto cielo de su conciencia. Lo que antes era oscuridad se iluminó, no con la promesa de escape, sino con la aceptación del camino recorrido y el entendimiento de lo que debía ser. Esta era su penitencia, una eternidad de introspección que cruzaba silencios olvidados, un himno de esperanza para los vivos, y una oportunidad para que cada alma que escuchara su relato veraz descubriera el poder de la compasión y el potencial para la redención en cada día regalado por la divina gracia. Que sus reflexiones resonaran como campanas en un amanecer neblinoso, invitando a quienes aún respiraban a revivir lo valioso de lo invisible y amar con un amor que no tuviera fin. Capítulo 6. La revelación del amor ausente. En la serenidad de la penumbra eterna, donde el eco de la tierra se silenciaba, el rico se encontró rodeado por las sombras de sus acciones pasadas. Allí, donde el tiempo no tenía más significado que el de la introspección, sus pensamientos desvelaron un entramado de remordimientos, un tejido tan áspero como su corazón había sido durante su vida. Era un espacio donde sus palabras, antes irreflexivas y arrogantes, no hallaban respuesta alguna, y su corazón solo latía al ritmo de un dolor silencioso y constante. Mientras su conciencia navegaba por este océano de reflexiones, el rico sintió por primera vez lo que verdaderamente significaba el vacío. No era la falta de posesiones o de grandeza lo que le causaba angustia, sino la ausencia de amor, de misericordia, de ese calor humano que jamás había compartido ni experimentado plenamente. Comprendía ahora que su bolso rebosante de monedas era solo un símbolo de una verdadera carencia, una vida sin amor, un amor que nunca había dado, y que por tanto, nunca había recibido. En medio de este desierto espiritual, su mente viajaba hacia recuerdos que ahora le atormentaban con un agudo sentido de realidad. Imágenes de Lázaro, aquel mendigo que solía yacer a las puertas de su casa, comenzaron a aparecer y a ocupar su conciencia, hasta entonces huérfana de compasión. Rememoró el rostro de Lázaro, marcado por el sufrimiento, pero iluminado con una resiliencia que ahora, en este estado de total comprensión, le parecía casi celestial. Cada gesto desinteresado que podría haber tenido hacia Lázaro se reveló ante él como un destello fugaz de posibilidades perdidas. Al darse cuenta de la sencillez de las acciones que podrían haber cambiado no solo la vida de Lázaro, sino también la suya propia, el rico se dio cuenta del verdadero significado de la riqueza. No se hallaba en la acumulación de tesoros materiales, sino en el valor incalculable del amor compartido y recibido.
Era un amor que jamás había brotado en su vida, un amor que había permanecido ausente, como un jardín jamás regado, marchito antes de florecer. En la vasta extensión de esta nueva comprensión, sintió el peso de las acciones jamás realizadas, los gestos de bondad e interés que habían quedado atrapados en el ámbito de lo nunca dicho, de lo nunca hecho. Reflexionó acerca de la tranquilidad que podría haber hallado si tan solo hubiera extendido su mano hacia Lázaro, o hacia cualquier otro que hubiera estado necesitado de amparo. Cada rostro olvidado durante su vida ahora pesaba sobre su alma como una carga apesadumbrada por el amor no otorgado. Era un ejército de espectros que lo confrontaban, no con odio, sino con un perdón que solo intensificaba su remordimiento. En este espacio cóncavo de revelación, sus súplicas por una segunda oportunidad se mezclaban con lágrimas invisibles, desvaneciéndose en la bruma del arrepentimiento. Comprendía ahora, en esta lúgubre quietud, el precio de la ceguera voluntaria, un eterno anhelo por lo que nunca se había atrevido a dar. Anheló una oportunidad, solo una, para retroceder en el tiempo y ligar su vida a los hilos del amor que tejían el manto de la humanidad. Recordaba las palabras del padre Abraham, las enseñanzas de Moisés y de los profetas habían estado siempre frente a él, esperando ser escuchadas y abrazadas. Pero sus ojos, centrados únicamente en el brillo efímero del oro y la plata, se habían cerrado a la luz verdadera. La compasión, el perdón, el servicio al prójimo, se habían desvanecido en la necedad de sus ambiciones terrenales. Finalmente, en el silencio vasto de su nuevo entendimiento, el rico alzó la vista al firmamento de su conciencia. Vio allí, no los astros que adornan el cielo nocturno, sino los innumerables rostros que nunca había visto realmente, aquellos que habían estado en la periferia de su existencia, ignorados como escenarios de una obra que nunca percibió en su totalidad. Eran estrellas que brillaban con un fulgor que irradiaba amor, compasión y posibilidad. Las lágrimas de arrepentimiento, al igual que un río que nunca se detiene, recorrían el camino de su alma. Era el llanto de quien finalmente comprende, pero para quien la comprensión llega tarde. Sin embargo, en esa revelación de amor ausente, también hallaba una suerte de paz insospechada, la paz de quien, aun sin redención inmediata, entiende la verdadera naturaleza de su vacío y encuentra en ese entendimiento un propósito. Su historia, pensó, podría servir como faro para otros, como el faro que él nunca había tenido. El mensaje resplandecía en su mente ahora clara: el amor no dado es una deuda con uno mismo que jamás se salda, y la verdadera riqueza se mide en actos de bondad compartida. Comprendía ahora que cada día en la vida de los hombres es una nueva oportunidad para darse cuenta de esto, para redescubrir el amor en sus formas más puras y sencillas. Y así, rodeado de una multitud silenciosa y amorosa de quienes habían sido invisibles para él, el rico comprendió que su historia no terminaba ahí. Era un relato que tenía el poder de cambiar corazones, que podría iluminar los caminos de otros para que nunca se sintieran vacíos de amor como él lo había estado. Con esta misión grabada en su ser, su espíritu hallaba una especie de solaz en su continua plegaria silenciosa. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta, y comparte tus experiencias espirituales en los comentarios, y quizás encontraremos juntos el camino hacia una vida de amor y compasión auténtica. Capítulo 7. Los rostros de lo invisible. En la vastedad de ese lugar desconocido, donde el tiempo ya no significaba nada y cada segundo era un eco de lo que fue y lo que no será, el rico, ahora reducido a su esencia más desnuda, comenzó a ver más allá de sus propias limitaciones pasadas. Sus ojos, alguna vez cegados por la opulencia cegadora de su vida terrenal, empezaban a discernir con dolorosa claridad los matices de las almas que había desestimado. El firmamento se expandía ante él, no como un oscuro abismo, sino como un vasto lienzo pintado con rostros y voces que nunca había escuchado. Fue ahí, en ese místico dialogar, donde reconoció al primero de muchos rostros olvidados. Era el de una anciana que solía sentarse en las calles cercanas a su hogar, vendiendo pequeñas flores que él jamás detuvo a admirar. Ella, con su mirada amable y sus manos callosas, representaba la resistencia y la belleza de una vida vivida en humildad, una historia que él nunca había permitido que se entrelazara con la suya. El rico, embargado por una emoción desconocida, estiró la mano como queriendo tocar ese pasado que ya no le pertenecía, su corazón palpitante con un anhelo de redención. Fue en ese gesto mudo que se dio cuenta de que el touch nunca sería posible,
que los hilos del tiempo no pueden deshilacharse para volver a tejer lo que una vez se dejó ir. Y entonces, apareció otro rostro, el de un joven de ojos brillantes y sonrisa tímida que alguna vez trabajó en las entrañas de su suntuoso hogar, limpiando lo que el rico ensuciaba sin aparente esfuerzo. Ese joven, recordaba vagamente ahora, tenía un nombre que nunca había considerado aprender, una historia y una familia esperando su regreso cada noche. Era alguien a quien él, en su arrogante comodidad, no dio más que instrucciones impacientes. A medida que el rico observaba estos rostros, uno tras otro, como estrellas fugaces en el cielo, sintió que su soledad se multiplicaba con cada reconocimiento. Los rostros eran espectros de su vida no vivida, de las oportunidades de bondad y conexión desperdiciadas en el altar de su egocentrismo. No eran fantasmas que lo acosaban con resentimiento, sino con una silenciosa tristeza que resonaba con el dolor compartido de una humanidad no recibida. En este viaje introspectivo, comenzó a entender que la verdadera medida de un hombre no es lo que acumula, sino aquello en lo que se permite transformar al encontrarse con otros. Cada rostro era un testimonio de potenciales amaneceres, de lenguajes de amor nunca compartidos. Debajo de su exterior de poder, había existido un mundo que ofrecía infinitas posibilidades de redención personal, y él, ignorante, había cerrado las cortinas a esa luz. El rico se desplomó de rodillas ante esta revelación, y en el silencio de su entorno, susurró los nombres que ahora recordaba. Ya no eran solo rostros invisibles, eran seres completos, cuyas vidas y luchas no necesitaban de su validación, pero que habían sido privadas de su aprecio y reconocimiento, por la simple elección de no ver. Mientras sus lágrimas espirituales caían en un suelo invisible, un inesperado consuelo se alzó en su corazón. No era la absolución, sino la comprensión de que aún en este estado de remembranza, había una lección que podría llevar más allá. Tal vez, pensó, en la eternidad de su nueva existencia, podría convertirse en un observador de la humanidad, aprendiendo por fin a ver lo que había estado tan astutamente oculto a su visión terrenal. Y entonces, como una suave brisa que trae consigo las melodías olvidadas de una canción antigua, una voz habló en lo profundo de su ser. Era la voz serena y sabia de Abraham, que llegaba hasta él no con juicio, sino con pura comprensión. El amor nunca se pierde, dijo, ni siquiera cuando pasa desapercibido. Crece en el corazón que lo busca, florece en el alma que lo comparte, incluso en las corrientes invisibles del tiempo. Con estas palabras resonando en su ser, el rico finalmente entendió el verdadero significado de su viaje, el propósito de ese espacio donde cada alma era una estrella guiando a quienes desean ver. Comprendió que, incluso ahora, en este estado de recuerdo y realizaciones, aún podía aprender el arte de ver con el corazón. Así, mientras los rostros continuaban danzando ante él en una eterna constelación de posibilidades, el rico decidió convertirse en un eterno aprendiz, un viajero dispuesto a contemplar la belleza en lo invisible, a abrazar cada lección que la eternidad le presentara, y a llevar un mensaje de amor silencioso a quienes aún tienen tiempo de cambiar su mirada antes de que sus días se extingan bajo el resplandor superficial. Epílogo: el eterno aprendizaje. Desde los rincones olvidados de la historia llega el eco de dos vidas, entrelazadas por un destino que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. En un mundo donde el brillo del oro a menudo ofusca la luz del alma, se alza la enseñanza duradera de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro, quienes ahora habitan en las páginas eternas de la memoria, ofreciéndonos lecciones imborrables. A medida que la vida del adinerado se deslizaba entre sus dedos como arena en el desierto, encerrado en un palacio construido sobre cimientos de indiferencia, sus ojos estaban cegados ante la belleza sencilla que solo puede revelar una mirada bondadosa. La fortuna acumulada, cuán vasto océano, no fue suficiente para calmar la sed de auténtico amor y conexión. Frente a las puertas de su residencia dorada, Lázaro se encontraba paciente y silencioso, sabiendo sin saber que su pobreza en el mundo no sería sino una corona en el reino eterno. Los ecos de un sufrimiento sin contemplación ahora resuenan con el paso del tiempo, como hojas arrastradas por un viento que ni el acero ni el odio pueden detener. En esa otra vida, donde las sombras del pasado se desvanecen ante la luz del entendimiento, ambos hombres se contemplaron mutuamente con ojos despiertos a lo trascendente. Lázaro, en paz eterna, y el rico en el tormento de su ignorancia ahora convertida en sabiduría tardía. Este encuentro,
más allá de la vida, nos exhorta a ver más allá de nuestras propias ilusiones, a escuchar los susurros de aquellos que hemos ignorado, dándonos la oportunidad de redescubrir una humanidad compartida que se fortalece en la presencia del otro. Al final, no es el dinero ni los banquetes opulentos lo que define nuestro destino, sino los hilos de compasión que tejemos con cada acto de bondad y comprensión. A través de la trama de esta historia, surge la invitación a ser partícipes de un amor tangible que se revela en lo pequeño y en lo grande, el simple saludo, el acto desinteresado, la sonrisa que reconforta. Cada gesto es una piedra que construye un puente hacia el corazón de aquellos que a menudo pasan invisibles ante nuestros ojos descuidados. Así, en el libro eterno de los cielos, las riquezas no son más que cuentas que no suman frente a la balanza del amor genuino. Aquellas almas que hemos tocado, aquellas vidas que hemos iluminado con nuestra atención y cuidado, son las verdaderas joyas que adornan nuestra existencia más allá de esta vida. Dejemos que el susurro de esta historia resuene en las cámaras de nuestro corazón, invitándonos a examinar quiénes somos a la luz de quienes nos necesitan. En cada rostro invisible que encontramos, yace la oportunidad de amar como fuimos amados primero, de sanar heridas con las manos que nos han sido dadas, de ver, realmente ver, a quienes, como Lázaro, esperan ser reconocidos. Permanece con nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual. No olvides suscribirte, dar like a esta historia, y compartir tus propias reflexiones en los comentarios, para que juntos podamos continuar explorando los misterios que enriquecen nuestro caminar terrenal. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.